como vamos a usar, diría yo que, ¿me escuchan bien, cierto? Usar la primera parte, los primeros unos 20 30 minutos con una presentación, que voy a tratar de hacerla rápida, porque me importa más la segunda parte, que la idea es que vayamos viendo cómo sería imaginarse en un proyecto climático. Entonces vamos a ver si nos da el tiempo para ver adaptación y mitigación, y si no, vamos a empezar con adaptación. Ahí depende de cómo vayamos. Pero la idea es que todos puedan participar, puedan ir comentando en el chat o si quieren hablar también puede ser. De verdad, lo importante aquí es escucharlo a ustedes, que posiblemente tienen muchísimo más información y conocimientos que yo en cada ámbito, así que feliz de que podamos ir construyendo esa teoría de cambio. Así que voy a, voy a compartir la pantalla. Vale, ¿lo ven ahí? Sí, se ve, pero no en modo presentación aún. Solo el Vale. PowerPoint. Ahí está el modo presentación. Súper, ya. Voy entonces. Em, Ahí sí. Bueno, este entonces es el módulo 3 de este curso de financiamiento climático, y lo que vamos a hacer hoy es un taller práctico sobre cómo desarrollar una teoría de cambio. Este es un modelo o una forma de desarrollar una propuesta de financiamiento climático, no es el único, por si acaso. Ya, lo primero es aspectos claves e información guía para desarrollar esta teoría de cambio. Entonces, ¿qué es lo que toda propuesta de financiamiento climático tiene que llevar? Y acá distinguimos entre mitigación y adaptación, pero en realidad los temas que uno va a ir viendo son bastante similares. Entonces, para mitigación, lo primero que uno tiene que ver es cómo mi propuesta, mi proyecto, está alineado, ¿cierto?, con las actividades prioritarias que tiene el país anfitrión, es decir, el país que recibe los recursos, incluyendo su NDC, su contribución nacionalmente determinada. Después es necesario seleccionar y aplicar un enfoque metodológico. Yo le he contado antes que siempre tiene que, como acá lo que estamos buscando es impacto, y por eso que es el título de la lámina, ¿cierto? Como buscar el impacto potencial del proyecto, hay que diseñar o utilizar una metodología para establecer los límites, para establecer la línea de base y la adicionalidad de la propuesta de proyecto. Entonces, esto nos lleva a una cuantificación del impacto de mitigación que debe expresarse en reducción de emisiones, y debe utilizar obviamente supuestos coherentes con los informes nacionales de gases de efecto invernadero. Y también se solicita que las propuestas de financiamiento tengan un sistema de medición, reporte y verificación. Eso para la mitigación. Por su parte, para adaptación, de nuevo, se tiene que confirmar que la propuesta esté alineada con los planes y estrategias climáticas nacionales, Plan Nacional de Adaptación, estrategias climáticas de largo plazo. Eh, el enfoque metodológico debe mostrar cómo la actividad mitiga impactos climáticos futuros. Y acá la palabra mitiga, obviamente la estamos usando con otro sentido, no como mitigación de emisiones, sino más bien como mitigación de impactos ambientales. Y también se tiene que cuantificar el impacto. Pero como es adaptación, es distinto. Ya no hablamos de reducción de emisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que demostrar cómo el proyecto eh, aumenta la resiliencia de las personas, de las comunidades, cómo se protegen activos, ¿cierto? Y cómo se evitan disrupciones económicas en el futuro. Es decir, cómo estoy mejor preparado para el cambio climático en el futuro. Y también se solicita un monitoreo, evaluación obviamente, de estos impactos. Esto lo voy a pasar rápido porque yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo conoce, pero este es como en Chile, por lo menos, nosotros organizamos los temas de cambio climático. Entonces tenemos una ley marco que establece como la estructura general del cambio climático. Bajo esa ley marco de cambio climático, que además establece una meta de carbono neutralidad al 2050, esa meta está establecida por ley, encontramos la NDC y la estrategia climática a largo plazo. Bajo ese marco, tenemos los planes, o sobre ese marco, si se quiere, sobre esos pilares, encontramos los planes sectoriales de adaptación y mitigación. En Chile nosotros estuvimos el año pasado trabajando fuertemente en eso. Y además en Chile tenemos los planes regionales de cambio climático, y también están los planes comunales de cambio climático, que es lo que ustedes ven abajo.
junto a ellos también están los planes estratégicos de Cuenca. Y lo que me faltaba mencionar ahí, que también tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, esta es como este es el marco, ay, perdón, y a la izquierda obviamente están las estrategias de lo que llamamos medios de implementación, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos para poder ir cumpliendo con todas estas metas y estrategias que tenemos a nivel nacional. Entonces, esta es la estructura, el marco. Cualquier proyecto que nosotros diseñemos, tenemos que ir a ver qué es lo que dicen estos instrumentos generales de gestión de cambio climático. Tenemos que ir a ver esto. Esta es como la base de nuestra propuesta. Bueno, esto lo voy rápido, ¿cierto? Que es una NDC, un compromiso oficial que tiene cada país para el Acuerdo de París, es decir, cómo el país se compromete para cumplir este acuerdo. Se actualiza cada 5 años. Nosotros tenemos una NDC nueva que ya aprobamos, que no está acá en esta lámina, pero que la acabamos por lo menos de aprobar en el Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Y si hay alguien del Ministerio de Medio Ambiente o que tenga información, ahí nos tendrán que decir cuándo se va a publicar la nueva NDC. Tenemos por otro lado la estrategia climática a largo plazo, que se las comentaba ya, y acá es la hoja de ruta hacia la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Aquí obviamente están los presupuestos de mitigación sectoriales. eh, en fin, no quiero entrar en detalle, simplemente mostrarles para que sepan cada instrumento y dónde tienen que ir. Plan Nacional de Adaptación, también tenemos un plan nuevo aprobado este año en el Consejo de Ministros para el Cambio Climático y lo que hace fundamentalmente es, digamos, el instrumento rector de la política pública en adaptación en Chile. Entonces, si bien tenemos planes sectoriales de adaptación, esos planes sectoriales de adaptación tienen que estar alineados con este plan nacional, es decir, que cubre todos los ámbitos de adaptación sectorial. Y finalmente están los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Ahí me faltaron en la parte donde dice sectores obligatorios me faltó incluir algunos, eh, pero cuando suba la lámina, la PPT, lo voy a actualizar. ¿Y qué es lo que se incluyen en estos planes sectoriales de mitigación y adaptación? Bueno, evaluación de las emisiones y vulnerabilidad por sectores, ¿cierto? Las medidas de mitigación, adaptación y sus metas, ¿cierto? Cada plan tiene en realidad como una ficha diciendo, por ejemplo, no sé, al 2025 voy a realizar esta acción, al 2026 esta otra y así. Entonces, es bien detallado y la parte de diagnóstico, lo que acá se menciona como bajo el concepto de evaluación, pero la parte de diagnóstico es súper importante y yo creo que es súper útil también para construir una eventual propuesta de proyecto. Eso. Hasta aquí, todo solamente ideas generales de la gestión de cambio climático en el país. Y ahora sí nos vamos a cómo se conceptualiza una idea de proyecto. Voy a ir viendo mi teléfono para no ocupar tanto tiempo. Entonces, lo primero, que parece simple, pero no es tan simple, es establecer cuál es la problemática climática que queremos abordar. Entonces, ese es el paso uno en la conceptualización de un proyecto, de una idea de proyecto. Entonces, esto requiere para proyectos de adaptación identificar cuáles son las causas raíz con origen climático y definir efectos secundarios y terciarios para entender cómo el cambio climático afecta a infraestructura, asentamiento humano y ecosistemas. Eso es lo primero. Después tenemos mitigación, que es más fácil, identificar oportunidades de reducción y evitación de emisiones. Para ambos casos, ¿cierto? Se tienen que presentar las problemáticas de desarrollo. Las problemáticas de desarrollo son problemas normales no normales, pero problemáticas sociales distintas de climáticas, ¿ya? A eso nos referimos con problemas de desarrollo. Son lo que bajo otro concepto uno podría entender como problemas de pan y mantequilla. Y se debe proporcionar una justificación climática con datos locales vinculados al área o sector objetivo. Ok, entonces, seguimos en el paso uno. Lo primero, de amenazas climáticas a definición del problema. Acá este es un ejemplo de qué es lo que uno tiene que estar mirando para conceptualizar una idea de proyecto. Lo primero, entonces, causas principales. ¿Cuáles son las principales causas climáticas que están generando un problema? Por ejemplo, un huracán provoca viento, provoca también marejadas en reservorios de agua, subidas de marea y trae lluvias intensas, ¿cierto? Esos son todos conceptos o circunstancias, amenazas climáticas. Entonces, ¿cuáles son los efectos inmediatos de esta amenaza? El viento causa daños a activos específicos, ¿cierto?
Por ejemplo, líneas eléctricas, estaciones de bombeo, vivienda. Eso es un efecto inmediato del viento. El viento es lo que provoca eso. Pero como efecto secundario, ¿cierto? Producto de que el viento dañó activos específicos, entonces una población se quedó sin acceso a agua potable. Y eso es un efecto secundario. No es directamente vinculado al daño en sí mismo, sino que es un efecto secundario, como dice la palabra. Otro ejemplo, por ejemplo, interrupciones en el tratamiento de aguas residuales. De nuevo, por daño en estaciones de bombeo. Daños en viviendas, por daños en techos, en fin. Después tenemos efectos inmediatos. Ah, ya, estos son como otro tipo de, también climáticos, pero no, estamos como repitiendo. Entonces, otro efecto podría ser la intrusión de agua salada en acuíferos. ¿Qué es lo que provoca eso como efecto secundario? Bueno, degradación de la calidad del agua dulce. Y como efecto terciario, bueno, problemas de salud, carga económica para las familias, interrupciones en la continuidad económica, si es que hay algún, obviamente, pérdida de empleo, etcétera. En fin. Otro ejemplo, también de nuevo, en un caso similar, ¿cierto? Las lluvias intensas causan inundaciones en activos específicos, por ejemplo, en viviendas costeras, en infraestructura costera. Como efecto secundario tenemos daños totales en viviendas e infraestructura costera. Y luego tenemos problemas de salud, carga económica para las familias, interrupciones en la continuidad económica. En fin, este es solo un ejemplo, no es exhaustivo, es simplemente un ejemplo de cómo uno va, y en algunos casos, por supuesto que hay, que uno no es tan claro como que, cuál es el efecto inmediato y cuál es el efecto secundario. Me imagino que muchos se estarán preguntando eso, que como en algunos casos la línea divisoria es muy sutil. Pero en fin, uno tiene que, dentro de lo posible, tratar de decir, ok, ¿cuál es causa directa del viento, en este caso, del huracán, y cuáles son causas como secundarios? Ok, me voy a otro ejemplo. Asignación de los efectos secundarios y terciarios de fallas sistémicas, ¿cierto? Hay un efecto dominó para entender los efectos completos de las amenazas climáticas. Entonces, de nuevo, la inundación causa bloqueos de carreteras. Los bloqueos de carreteras provocan la interrupción del funcionamiento de puertos y o aeropuertos. Y a su vez, la interrupción de puertos y aeropuertos conlleva la disminución del PIB del país o la región. Se dan cuenta que ahí hay como hay un efecto, como se dice arriba, un efecto dominó que se van generando, ya nos alejamos, cuando ya vemos como la interrupción de puertos y aeropuertos, ya nos alejamos de la causa principal que era climática y ya nos vamos a un efecto que es más económico y que tiene que ver con, ¿cierto?, con la cadena de suministro, la cadena de transporte, de producción, eh, pero que tiene en su origen una causa climática. Eso es lo que uno tiene que estar tratando de hacer cuando uno va a presentar una propuesta o tratar de entender la problemática climática en una propuesta. Después lo mismo, los daños a cultivos provocan escasez de alimentos. La escasez de alimentos conlleva malnutrición, ¿cierto? Y después la malnutrición genera problemas de salud. De nuevo, al origen la causa era climática, pero después ya nos enfrentamos con otros problemas que son, como les decía, de pan y mantequilla, en este caso de un problema de salud. Nos conlleva a o nos lleva a un problema de salud. Y un último ejemplo, la inundación causa daños en infraestructura turística. Los daños en infraestructura turística provocan pérdidas de empleo. Las pérdidas de empleo y los daños en infraestructura afectan negativamente el PIB del país o de la región. De nuevo, en su origen es un problema climático, pero después va generando otro tipo de problemas, como problemas sociales asociados, en este caso, a la pérdida de empleo. Ok, seguimos en el paso uno, pero aquí ya nos vamos como a bases de datos. Para entender bien, por ejemplo, tanto en materia de mitigación o adaptación, es importante saber cómo, dónde están las bases de datos. Estos son ejemplos simplemente de bases de datos a nivel internacional, pero nosotros en Chile también tenemos nuestras propias bases de datos y tenemos el ARCLIM, en fin, no me acuerdo en este momento, pero hay varias otras bases de datos que van a depender de lo que queramos estar mirando. Eh, entonces, en este caso está Global Datasets of Natural Hazards, the Climate Change Knowledge Portal, en fin, por ejemplo, también está más abajo la taxonomía de la Unión Europea. eh, en fin, son, como les digo, son simplemente ejemplos. Después, también tenemos que mirar
conocimientos locales sobre eventos climáticos existentes. Análisis local y existente y herramientas en línea que presentan daños físicos y pérdida económica. Todo esto nos sirve para ir contextualizando una propuesta de proyecto, para ir justificando. Entonces nosotros tenemos que entregar, obviamente, evidencia científica de cuáles son las amenazas climáticas que afectan a un sector, a una ciudad, a una región o a un país. Después, estrategias nacionales sectoriales existentes relacionadas con el desarrollo del cambio climático. Es lo que yo les decía. Los planes sectoriales de mitigación tienen mucha información y nos sirven para fundamentar propuestas. Eh, Sobre todo la parte inicial de estos planes de diagnóstico, porque lo que se hace es como un análisis de la vulnerabilidad, cambio climático por sectores. Entonces, no sé, el sector de biodiversidad tiene un plan nacional, o sea, un plan de adaptación en biodiversidad y vemos, ok, cuáles son todos los ecosistemas que son más sensibles, etcétera, etcétera. Ok, después mapeo existente de activos, personas, ecosistemas, información sobre uso de suelo, informe existente sobre daños posteriores a eventos climáticos, de eso también existen, ¿cierto? No sé, en Chile hubo una inundación muy fuerte en la región del Maule y eso generó daños económicos o pérdidas económicas por, no sé, 500 millones de dólares. En fin, esa información es útil para, de nuevo, para justificar una propuesta de proyecto. ¿Qué más? Análisis realizado para otros proyectos de estrategia, obviamente. Si hay un proyecto similar que se haya presentado en un ámbito similar en el que yo estoy trabajando, también me sirve ir a mirar, ok, qué fue lo que se incluyó en esa propuesta de proyecto. No hay que empezar desde cero, siempre hay información que ya está recopilada. En fin, y después recopilación o realización de reuniones con partes interesadas para recopilar información más específica, probablemente. Ok, es entonces el paso uno. Paso dos, realizar un análisis de vulnerabilidad climática. El objetivo es realizar un análisis de vulnerabilidad para establecer el nivel de vulnerabilidad de la infraestructura, de los asentamientos humanos y los ecosistemas. Obviamente acá estamos hablando sobre todo más de adaptación, pero también podría ser de mitigación. Ok, y acá algunas definiciones para tener en cuenta. Exposición. Cuando hablamos de exposición nos referimos al área específica, a las personas y activos que están expuestos a impacto. ¿Ok? Eso es exposición. Vulnerabilidad es la propensión no sé cómo un sinónimo de propensión, de hecho no estoy seguro si esa palabra existe, pero es la exposición, mejor dicho, la exposición a verse negativamente afectado, obviamente por un impacto de cambio climático. Después, impactos, obviamente el efecto del evento climático sobre las personas y los activos, ya estamos hablando del efecto concreto. Después el riesgo, es un resumen analítico del impacto, la exposición y la vulnerabilidad. Y luego tenemos los activos, que pueden ser infraestructura, edificaciones o ecosistemas. ¿Ok? Ok, entonces, proceso de análisis de vulnerabilidad. Entonces, la exposición es la variabilidad y el cambio climático actuales y futuros. Esto es importante porque uno puede pensar, ok, ¿cuál es mi exposición actual, cierto, al cambio climático? Pero también uno tiene que ver cuáles son las proyecciones futuras. Entonces, a lo mejor, no sé, por hablar un ejemplo, actualmente todavía hay no hay un nivel de estrés hídrico em, como crítico, pero se espera que en 10 años más ese nivel sí sea crítico. Y ahí obviamente tenemos que pensar qué va a pasar no solamente hoy, sino también en 20 años más. Después sensibilidad, y acá tenemos como el entorno, las personas y activos existentes que están expuestos, ¿cierto? Y entonces el impacto es igual a la exposición más la sensibilidad. Eso obviamente a grandes rasgos. Acá no vamos a entrar en ningún detalle, simplemente para que lo tengan como a nivel conceptual. Después, vulnerabilidad, la tendencia o propensión a verse afectado negativamente. La vulnerabilidad, entonces, es el impacto menos la capacidad adaptativa. Y aquí, obviamente, el concepto nuevo que estamos incorporando acá es la capacidad que tiene una comunidad o las personas para adaptarse al cambio climático, y eso es la capacidad adaptativa. Entonces, factores que determinan la capacidad adaptativa: el conocimiento, existe conocimiento o experiencia que pueda apoyar esta adaptación. La tecnología, existen opciones técnicas disponibles y asequibles que puedan mejorar esta capacidad adaptativa. Instituciones, cómo contribuye el entorno institucional.
y economía. ¿Qué recurso económico y financiero yo dispongo para poder adaptarme al cambio climático? Entonces, simplemente algunos conceptos, ideas eh, para poder construir un análisis de vulnerabilidad al cambio climático, que es lo que te van a pedir en cualquier fondo climático, yo diría que tanto nacional como internacional. Ok, entonces, teniendo los pasos uno y 2, ¿cierto? Que era descripción de la problemática climática, poder tratar de distinguir aquellos efectos que tienen una raíz climática, pero que después se separan, ¿cierto? Y por otro lado, hacer este análisis de vulnerabilidad. Entonces, con esta información tenemos que meterla aquí, en estos bloques que están acá. Eh, Uno, lo que ya les decía, las causas climáticas y, por otro lado, las de desarrollo, ¿cierto? Las de desarrollo ahí lo que ustedes pueden ver en color azul. Después tenemos los efectos inmediatos en color amarillo, los efectos inmediatos obviamente, de estas amenazas climáticas. Después tenemos los efectos secundarios y como cuarto, si es que existen, no, podrían no existir, efectos terciarios ya de estas amenazas o estas causas climáticas. En la medida de lo posible, en esta etapa se identifican también las barreras que dificultan la resolución de los problemas climáticos y de desarrollo. Ahí las barreras pueden ser múltiples, las vamos a ver después, pero pueden ser tecnológicas, financieras, en fin, técnicas, hay distintos tipos. Y se deben de identificar también cuáles son las como condiciones habilitantes. Que ahí está, eso es una traducción mala, pero es habilitadores del desarrollo, pero se refiere como a condiciones habilitantes. Y luego también se tienen que identificar estas condiciones habilitantes, tanto las climáticas como las que pueden estar vinculadas con temas más de desarrollo, más sociales. Ok, esto es lo mismo. Entonces, con eso se crea creamos obviamente esto, la construcción de la teoría de cambio, se traducen las causas climáticas y de desarrollo que se identificaron, así como las condiciones habilitantes y las barreras, en metas, productos y resultados del proyecto. Y eso es lo más, no diría lo más importante, pero eso es lo que se ve en general en las propuestas de financiamiento. Tiene que haber una explicación, ¿cierto? Una narrativa, que es lo que aparece ahí en verde, ¿cierto? Las amenazas climáticas directas o de raíz climática van a permitir construir una narrativa de cambio climático, de por qué este proyecto que yo estoy presentando tiene un origen climático. Después se explica, ¿cierto? Explanation of negative climate and developmental impacts, que es la explicación de los impactos ambientales, o sea, de los impactos climáticos y los impactos de desarrollo, impactos negativos, que son lo que nosotros antes usábamos bajo el concepto de efectos inmediatos. Después, cuáles son los outputs, que son los efectos secundarios. Y después, efectos terciarios, si es que hay, que también pueden ser outcomes, ¿cierto? Y ahí se va construyendo. Y después, también se solicita explicar, como les decía antes, las barreras asociadas a temas de desarrollo que podrían afectar, ¿cierto?, el desarrollo de un proyecto climático. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver después cuando veamos un caso y vayamos a la parte más práctica, pero imagínense en lo que les decía, ¿qué tipo de barreras? Podrían haber, bueno, la barrera más lógica es, ok, está todo perfecto, yo tengo toda mi teoría de cambio, todo lo que yo quiero conseguir con este proyecto climático, pero resulta que una barrera muy grande es financiera. Entonces, no hay recursos o, por ejemplo, cofinanciamiento para poder desarrollar este proyecto. Ok, si no hay cofinanciamiento, entonces, ¿cómo yo abordo esa barrera? ¿De qué manera yo puedo conseguir ese cofinanciamiento? ¿Dónde tengo que ir a hablar? En fin. Y después, al final abajo, en la parte azul, ¿cierto? Vinculado con la capacidad adaptativa, están ¿cuáles son el ambiente habilitante? Por ejemplo, tengo instituciones fuertes en el país que podrían ayudar al desarrollo de este proyecto. Pueden ser instituciones o ¿existe en el país capacidad técnica para implementar este proyecto? Bueno, si es que existe una fortaleza técnica, se los doy simplemente como ejemplo, entonces eso es una condición habilitante para implementar el proyecto y iría en esta parte, ¿cierto? Como enablers. Ok, esto muy, muy rápido de nuevo porque no quiero como entrar en detalle, prefiero entrar en detalle en la siguiente sección, pero
así es como más o menos se ve una teoría de cambio cuando uno la pone ya en el papel. Ok, impacto climático. Esto tampoco lo voy a desarrollar en detalle. En el caso del Fondo Verde hay un manual donde se integran todos los beneficios esperados o beneficios o impactos esperados del proyecto, tanto para temas de mitigación como para temas de adaptación. Entonces ahí está el manual. Esto, obviamente, de nuevo, esto nosotros estamos viendo el caso del Fondo Verde, pero los otros fondos climáticos, como el Fondo de Adaptación o el CIF o los otros fondos que mencionamos antes, también deben tener sus propios manuales para ver cómo se van integrando la información que yo conseguí antes, ¿cierto? Que la información que ya vimos en los pasos previos, cómo se traslada a este tipo de marco integrado de gestión de resultados. Ok, identificación de barreras. Es un poco lo que les estaba contando antes. Establecer la viabilidad del proyecto considerando las barreras, el entorno habilitante, la capacidad adaptativa y los riesgos dentro de 5 grupos clave que son interdependientes. Entonces, las barreras pueden ser políticas, ¿cierto? Uno podría estar en un país donde el cambio climático no se reconozca. Y obviamente ahí entonces la percepción o la posibilidad de tener un proyecto de esta naturaleza sería una barrera, sería más difícil lograrlo, porque habría que convencer a nivel político de que esto es importante. Después están barreras económicas o macroeconómicas, con cuál es la circunstancia del país. Después pueden ser barreras técnicas. ¿Cuál es la capacidad técnica para desarrollar o implementar una propuesta de proyecto? Pueden haber barreras tecnológicas. Existe hoy en día, de hecho vamos a ver las preguntas, pero ¿existe actualmente la tecnología para el tipo de proyecto que yo quiero desarrollar? Y pueden haber también barreras regulatorias. Entonces, estos son tipos de preguntas que uno debería hacerse eh, para ir completando esta parte, ¿cierto? Entonces, viabilidad política. ¿Existe una aceptabilidad política del proyecto que perdure al menos durante el tiempo de su implementación? Por ejemplo, eh, ahora nosotros estamos, ¿cuánto le queda de gobierno? ¿Como 8 meses? Eh, entonces, uno podría preguntarse, ¿será sensato, razonable presentar un proyecto muy grande ahora en esta etapa cuando va a cambiar el gobierno y no sabemos si ese proyecto va a ser prioritario? O mejor dicho, ¿de qué manera uno podría decir que un proyecto que es prioritario hoy, ojalá pueda continuar siendo prioritario? ¿Existen mecanismos, cierto, para garantizar que esto sea más bien una política de Estado y no algo de un gobierno de turno, si es que queremos apoyar un proyecto? En fin, ese tipo de cosas, ese tipo de análisis, obviamente que son importantes para cualquier proyecto. Después, otra pregunta, ¿estará disponible el cofinanciamiento gubernamental prometido al menos económicas o macroeconómicas? ¿Se mantendrán estables las condiciones? ¿No se escucha o soy yo? Sí, parece que estamos con problemas de conexión. Jaime, No se escucha. Pensé que era yo. Por acá tampoco. sí, se está pegando un poco, esperemos a ver si en unos minutos retoma. Parece que se cayó, Jaime, pero ya volverá, esperemos. Ahí está la Perdón, vuelta. me caí, lo siento. Sí, no hay problema. Vale, voy a... ¿Se ve o no? ¿O tengo que compartir, no? No, tienes que compartir de nuevo. Ok, ya. Ahí quedé, ¿no? Sí, me parece que sí. Ok. Sí, Bueno, voy más o menos rápido para que vayamos a la siguiente parte. No voy a repetir todas las preguntas que están ahí, pero en fin, lo que quería transmitir acá es que este tipo de preguntas son importantes.
Eh, es importante, obviamente, saber cuáles son las barreras que va a enfrentar un proyecto y más importante, saber cómo voy a abordar esas barreras, porque si no significa que si hay barreras el proyecto no se pueda llevar a cabo, sino que es importante explicar que en el caso de presentarse esas barreras, qué es lo que voy a hacer para poder, obviamente, sobrepasar. Entonces, hay barreras tecnológicas, hay barreras regulatorias. Ok, esto creo que lo vimos en el anterior, y esto es como el marco de inversión del Fondo Verde, así que no voy rápido, pero, o sea, voy a ir rápido. Está el potencial de impacto, cuál es el potencial del programa proyecto para contribuir a los objetivos del fondo, eh, el potencial de cambio de paradigma, grado en que la actividad propuesta puede catalizar impacto más allá de una inversión puntual, qué tan escalable, innovadora, transformadora es, ¿cierto? El potencial de desarrollo sostenible, la propiedad del país, ¿cierto? ¿Qué nivel, el nivel de apropiación y capacidad del país beneficiario para implementar el proyecto? La eficiencia y la eficacia, y las necesidades del receptor. Es decir, hay que justificar por qué el país que está postulando un proyecto realmente necesita, ¿cierto?, estos recursos. ¿Por qué un país como Chile de renta alta, ¿cierto?, de acuerdo a los estándares del Banco Mundial, eh, tiene que ir a solicitar financiamiento para el Fondo Verde? Todo eso se tiene que justificar. Em, Voy cerrando, creo que este es el último paso. Aspectos claves para la estrategia de salida. Entonces, operaciones y gestión. Financiamiento, capacidad técnica, asignación de responsabilidades. Capacidad de ampliación y o replicación, si o replicabilidad. Si la escalabilidad o replicabilidad fue parte del proyecto, gobernanza y gestión de actores. Y acá esto se entiende mejor con un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, si las intervenciones son mejoras en transporte y movilidad, la ciudad de X, ¿cierto?, será responsable del mantenimiento vial requerido. Ahí estamos hablando de la implementación del proyecto. La comunidad realizará parte del mantenimiento continuo. Otro caso, expansión del suministro central de agua, 100% de tasa de conexión. Y será responsable de la operación y mantenimiento del sistema, con fondos provenientes de la tarifa del agua pagada por los usuarios. Estos son todos tipos de estrategias de salida de distintos proyectos. Filtros para tratamiento de agua en el hogar. Los hogares serán responsables de mantener los sistemas si los adquieren. Capacitación en mejoras de saneamiento in situ. Los hogares serán responsables de mantener los sistemas que se implementen. En fin, no voy a leer todo lo que está ahí, ustedes lo pueden leer después, pero lo importante acá es pensar cómo, una vez implementado el proyecto, yo garantizo o doy cuenta de una estrategia que permita que el proyecto continúe después de esta inversión. Es decir, se va la plata del Fondo Verde, se va la plata de los donantes, pero a mí me interesa que el impacto que estoy generando con este proyecto se perdure. Y eso es, obviamente, un cambio más transformacional, y eso es lo que se busca con estos recursos, eh, que de hecho no les he comentado, pero el contexto internacional, o quizás sí se los comenté, pero el contexto internacional no es muy favorable con el cambio climático actualmente, y me imagino que todos ustedes ya lo saben. Eh, los donantes, los países donantes están retirando plata que habían ofrecido a fondos climáticos internacionales. Entonces cada vez va a haber menos recursos, por lo menos en el corto plazo. Van a haber menos recursos, y eso ha hecho también que los mismos fondos climáticos empiecen a cambiar su estrategia y empiecen a ser más selectivos en el tipo de proyectos que quieren financiar, lo cual eso para nosotros nos pone incluso como varas más altas. Nos significa ser incluso más sofisticado en instrumentos financieros, incluso, en fin, los proyectos que se financiaban por fondos climáticos hace 10 años atrás no son los mismos que se van a financiar ahora y en el futuro. Entonces, principalmente porque hay menos plata, y gran parte del financiamiento climático, o sea, del financiamiento internacional, se va a ir también para, en fin, guerras y armas y ese tipo de cosas. Eso, hasta aquí esta parte, y lo que me gustaría ahora es poder, ¿se escucha cortado? Lo que me gustaría ahora es que veamos como, que pensemos en un proyecto o en problemáticas climáticas, y que vayamos juntos construyendo una suerte de teoría del cambio, ¿les parece? ¿Quieres que propongamos alguna idea?
¿O No, tú yo tienes les voy a una mostrar así? yo les Ah, voy a ya. plantear un caso que es una propuesta. Si quieren algo distinto, lo podemos cambiar aquí al gusto del consumidor. Em, pero la idea es que ustedes puedan darme las respuestas a las preguntas. Entonces, lo ven, ¿cierto? Quizás voy a agrandar un poco. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí se ve. Ya, entonces esto es un caso que es sugerido. Entonces, si alguien tiene una idea mejor, por favor, la comenta en el chat o la comenta para todos. Pero yo creo que no hay ninguna duda de que el tema de recursos hídricos en Chile es un gran tema. Entonces, pensando en adaptación, el caso que yo les propongo es esto. Entonces, existen tensiones crecientes en el acceso al agua en un territorio del centro-sur de Chile. No ponemos qué lugar. Y la descripción. En un territorio del centro-sur, diversas comunidades enfrentan dificultades crecientes para acceder al agua, tanto para uso doméstico como productivo. La situación ha generado impactos sociales, económicos y ambientales. Las autoridades locales y organizaciones de la zona buscan identificar las causas y explorar soluciones de adaptación al cambio climático. Entonces, vamos con la primera parte. ¿Cuál es el problema climático acá? ¿Cuáles son las amenazas climáticas? ¿Cuáles son las causas de esta amenaza climática? Y aquí sí le pido a ustedes que puedan compartir. Y yo voy Puede ser, anotando. puede ser la falta de lluvia, Falta de lluvia, claro. Yo voy a ir anotando. que eso implica, bueno, que no hay agua y el primario sería lo que dices tú arriba, pues que no hay agua para producir, no hay agua para alimentar, para las cosechas, para el PIB. Falta agua entonces para actividades económicas. Sí, para el consumo humano primero, que es típico lo más importante, después actividad económica. Ay, Karen Bueno, tiene la ok. mano claro, arriba. yo puedo agregar que una de las cosas que también es muy importante es la escasa o nula uso de sistemas. Se corta. No, no terminé de escuchar. Escaso o nula. Escasa o nula utilización de método y tecnología para poder recolectar agua lluvia aún en las escasas que tenemos. Yo agregaría Ok, ahí el consumo significativo por parte de grandes compañías o plantaciones o mineras que terminan em, como concentrando mucho el consumo en sus procesos. A eso va agregado el tema del abuso del extractivismo en Chile en todo orden, tanto en el minero como en la agrícola, por lo tanto hay un uso irracional y desmedido del agua. ok. Karen, tú tenías la mano levantada hace un rato. Sí, sí, yo quería agregar porque lo he visto, es uy, se me fue la palabra, pero la erosión del suelo, porque hoy día, por lo mismo que estaban diciendo algunos, tanto por ejemplo, las grandes plantaciones forestales o el sobre siembra, digamos, sin darle descanso a la tierra, tenemos una erosión del suelo que después lo he visto en el sur, hace que no sea posible volver a llenar los acuíferos. Sobreplantación, sobre siembra, no dejar en la tierra, antiguamente cada ciertos años a la tierra se le dejaba un descanso y hoy día no podemos llenar acuíferos. Ok. Claro, eso también es como, primero creo que falta agregar el tema de la pérdida de los cuerpos de agua, la desecación de las napas subterráneas y, y como efecto de eso es la impermeabilización del suelo. Entonces la muerte del suelo que se vuelve impermeable. Eso quería decir, gracias. Eso, sí. Francisca, Sí, quería mencionar que en el fondo varios de lo que está listado ahí podrían ser las amenazas a los servicios ecosistémicos
En ese caso, la erosión del suelo, la no disponibilidad para consumo humano, en el fondo sería como en general amenazas a los servicios ecosistémicos. Y Pero, Paul, dale, Jaime. no, no, adelante. Tomemos o no sé, no quiero dejar a nadie sin comentar, pero Sí, dale pero nomás. considerando que hay otras cosas que llenar, quizá hagamos eso. Démosle la mano a Francisca y perdón, a Paula creo que estaba, y César, Mm. y de ahí Hay pasamos algunos al siguiente. comentarios por el chat. Sí, también hay No sé si los comentarios. puedes ir leyendo también. Dale. Lo que iba a mencionar, bueno, igual ya hay varios que mencionaron, pero la contaminación del agua, ya sea por temas de agricultura, por ejemplo, eh, la- que todo como los residuos como de los químicos que aplican en la agricultura, lo absorbe la tierra y eso se van a las napas subterráneas, a las aguas de las napas subterráneas, y así también todos los desechos que botan las mineras, y todo lo que son como las industrias más grandes. La misma Coca-Cola bota sus desechos al río cada cierto tiempo, las mismas lecherías que botan también sus desechos al río o en cuerpos de agua, entonces eso es igual algo sumamente importante. Mm. Yo solo tengo una pregunta, me sumo a todo lo que han dicho, pero ¿cuál es a qué te refieres con la pregunta 3 de si podemos diferenciar causas climáticas de problemas generales de desarrollo? Vamos a llegar a eso. Ah, bueno, me Vamos a llegar a eso. adelante. Pero es una buena Gracias. pregunta. Esto es como la parte, creo que lo más importante del ejercicio. Eh, En el, Beatriz. sí, Sí, dale. claro, yo iba un poco como en la línea de quien intervino anteriormente, porque la pregunta es amenazas climáticas, y aquí hay muchos temas que no son claramente amenaza climática. La amenaza climática es la disminución de las precipitaciones, olas de calor que podrían llevar a una escasez de agua, pero el resto son cosas que tienen que ver más con la actividad humana que agrava una amenaza climática, estando de acuerdo con lo que están diciendo, porque finalmente va en detrimento del acceso a agua. Pero como pregunta me estaba generando dudas las respuestas que teníamos en la lista. Pero eso. Sí, no, ya, vamos justamente a ese punto. Y qué bueno que lo plantearon ustedes, porque efectivamente, por lo menos en el Fondo Verde, que es del cual yo obviamente me siento mejor informado, lo que busca es abordar un problema climático que tiene una causa climática, el inicio. Entonces, vamos viendo, y ahí ustedes me ayudan, de verdad les pido ayuda. Si estos temas son problemas climáticos, todo lo que han dicho acá, que yo no discuto de que efectivamente ocurre, pero son problemas climáticos o son problemas de desarrollo, los vamos a llamar así. Entonces, falta de lluvia, yo creo que no hay ninguna duda que es, ok, los patrones, ¿cierto?, del clima van cambiando y ahora tenemos menos lluvia que antes. A eso apuntaba, ¿cierto? El comentario, me imagino que no me acuerdo quién lo Sí, sí, puso, a pero eso. entonces, Sí. eso, ¿cierto? Entonces esto es cambio climático, no hay ninguna duda. Después, escaso o nula tecnología para recolectar agua de lluvia. ¿Esto desarrollo o cambio climático? Desarrollo. Desarrollo. De Desarrollo. desarrollo, ¿verdad? Yo creo Problema que de desarrollo. como una barrera. Puede ser una barrera, claro, o puede ser, si es que tenemos la tecnología, puede ser una condición habilitante. Depende si tenemos o no la tecnología. Acá, claro, se plantea como en términos negativos, de que no existe la tecnología. Ujú. Ahí interesante, ¿es que no existe la tecnología o que no existe en Chile la tecnología o que no la usamos? Porque a lo mejor sí existe la tecnología, solamente que no la estamos usando acá. Mm. Eso en Chile básicamente. En Chile, Pero existe, básicamente, ¿no? que en otros países sí hay, pero acá no contamos con una tecnología que permita justamente acopiar agua lluvia para épocas de escasez, por ejemplo. Ok. Acá tenemos
Otro problema, consumo significativo de grandes empresas. Bueno, ahí está claro, ¿cierto? Voy a poner aquí de desarrollo. Desarrollo, Ajá. Abuso del extractivismo, desarrollo, Desarrollo. uso irracional. desarrollo, Desarrollo. Bueno, desarrollo. falta de agua es como, es la consecuencia, ¿no? No es como la causa, Sí, más bien la consecuencia. Mm. Lo mismo, es como la consecuencia. Erosión del suelo, esto, cambio climático o desarrollo. ¿Por qué se produce la erosión del suelo? Por se puede falta de producir por la agua. sobreexplotación como hay, pero se puede producir también por ejemplo, más viento que antes y se lleva la capa fértil por falta de Ok, agua. entonces puede ser un mix de temas de Mm. cambio climático o de desarrollo. Sí, Yo creo Yo que creo que efecto sí. secundario. Efecto Eh, secundario, sí, Es una consecuencia de. sí. ok. Pérdida de los cuerpos de agua, solo Secundario. consecuencia. Secundario también. esto no lo puedo escribir bien. No sé cómo se escribe. Ese Impermeabilidad. es como parte de la erosión, igual. Es como, Igual Entonces quiero, sería secundario Es o secundario. mix. sí, secundario. quiero agregar que las pérdidas de cuerpo de agua, igual por cambio climático, las sequías son magnificadas. Entonces también puede ser un problema climático. ¿Quién mencionó eso? Maribel. Maribel, ¿puedes como, para ahondar un poco más en el argumento, tú dices como ya no sería como un tema, un efecto secundario, sino sería una causa raíz? O sea, respecto al cambio climático, las sequías magnificadas sí son parte de los problemas climáticos. Entonces, tener pérdidas de cuerpos de agua, por eso, Pero tú dijiste una palabra, sequía. Ya cuando hablamos de sequía, ¿es lo mismo que falta de lluvia o tú lo ves como algo distinto? Porque falta de lluvia está al inicio. Entonces, lo pregunto desde la ignorancia. es, es que el cambio que afecta respecto al cambio climático hace que esos fenómenos que son naturales se magnifiquen. Por lo tanto, por ejemplo, pueden durar más, ya sea la falta de ¿Aló? lluvia o, por ejemplo, que haya muchas lluvias en poco tiempo. Y en cualquiera de los dos casos, los cuerpos de agua muchas veces No, pero no Nicolás, yo quiero primero saber qué te recomendaron, ¿ya? Porque la otra. Creo que ahí sí. Eh, Perdón. Quizá en lo Quizá a que propósito señaló de, Maribel, habría que distinguir entre si es causa raíz o influencia, como para determinar precisamente si es relacionado al cambio climático. Ahí alguien puso en el chat que sería una causa del aumento de la temperatura. Y No lo sé, pero yo tengo una amiga que trabaja en estos temas y efectivamente su tema son los acuíferos y la pérdida de los cuerpos de agua. Y en su trabajo hablaba que esa pérdida se producía principalmente por temas de cambio climático. No tengo, no es mi experticia, pero es una conversación que tuvimos. Y su estudio se claro, basaba en pero eso. No recuerdo el detalle para poder comentarles. Le acabo de escribir para preguntarle, pero... el punto es si es causa raíz o si es un efecto. Esa es como la... Yo, Yo creo que puede Esa es ser las dos la... Yo pienso cosas, que es según lo lo mismo que que... Karen, bueno, que es una causa al cambio climático, porque la pérdida de cuerpos de agua tiene que ver con la variación y la dinámica de la retroalimentación de los acuíferos. Ok, Entonces, si hay pérdida de agua, o sea, si hay falta de lluvia y hay sequías prolongadas, no se generan esos procesos como ecosistémicos de volver a tener agua en los acuíferos, sea superficial o subterráneo. Entonces, yo creo que es un efecto de la falta de lluvia. ok. exacto. Bueno, sigamos. Generalmente Entonces tenemos amenaza a servicio ecosistémico. Va empeorando progresivamente, ¿cachai? Eso es como el tema. Entonces hoy día uno dice, oh, sí, se está perdiendo el cuerpo de agua, pero finalmente es un proceso que lleva décadas. Que desde la falta de lluvia, que bueno, ahí uno puede conversar cuál es el problema, de dónde viene, como que se rompió todo el ciclo hídrico finalmente. Claro, Entonces, si se rompe el ciclo hídrico, todo, nada funciona como antes. Cuando ya no hay tantos árboles que
que emanan el agua, como que se rompió todo Mm. el funcionamiento. Y entonces la pérdida de los cuerpos de agua ya es como una cuestión de que es tanto tiempo que viene funcionando mal, que estamos en esto. De acuerdo, Pero yo muy siento de que acuerdo. en general la falta de lluvia y el aumento de la temperatura son los grandes dos temas que tienen que ver con la crisis hídrica, digamos. Y eso sí es climático. Lo que estamos Ok, viendo abajo, personalmente me parecen más bien consecuencias de los dos grandes conflictos y amenaza climática, que es falta de lluvia y aumento de la temperatura. gracias Patricio. Entonces lo puse ahí arriba, entonces, que de hecho que no lo habíamos puesto, el aumento de la temperatura. Entonces, voy a completar esta parte, donde creo que no hay mayor discusión de que la contaminación del agua es un problema de desarrollo, ¿cierto? Sí. Desecho de la industria minera y otras industrias, desarrollo. Y los incendios forestales, Está ahí al medio. Es están en una el medio. mezcla, es una mezcla entre el desarrollo y el tema del aumento de las temperaturas. Igual el Bueno, desarrollo sí, Igual agregar que el 99% de los incendios forestales entiendo que son productos o sea, de humanos, entonces no sé si podríamos dejarlo como un mix. Yo Abocados. creo que es casi 99% desarrollo. ok. Ok, pero mire, la idea de esto, de que fuéramos conversando esto, es explicarles qué es, desde el punto de vista del Fondo Verde, más allá de que uno lo cuestione si está bien plantear los temas de esta manera o no, esto es lo que te piden, o uno podría no gustarnos esto, pero bueno, es la manera que ellos tienen de analizar este tema. Es que toda la idea de la línea narrativa del proyecto tiene que estar centrado en esto. Ok. Eso es lo que nosotros debiésemos abordar, es decir, cómo mi proyecto va, tomando esto como un elemento dado, ¿cierto? Yo trato de tomar medidas para esto, para la falta de lluvia. Entonces, ¿qué propongo yo frente a esto? ¿Cómo me adapto a la falta de lluvia? ¿Cómo me adapto al aumento de la temperatura? Pero todos estos otros temas también normalmente forman parte de las propuestas de proyecto, pero normalmente entran dentro de o barreras u otros elementos que también el proyecto tiene que abordar, pero son temas de desarrollo, del cual a lo mejor yo puedo tener una solución perfecta para esto o para esto, pero si no soluciono estos temas, mi proyecto no va a servir de nada, ¿cierto? Entonces, esto obviamente es una manera simplificada de describir una problemática que es súper compleja, pero eso es lo que se espera cuando uno va construyendo la narrativa de un proyecto. Es centrar el foco, que la línea narrativa desde el principio a fin esté centrada en esto, pero nosotros vamos construyendo también, le vamos agregando estos ingredientes que también son importantes. Entonces, no es tan fácil definir el problema climático, no es tan fácil. Y a veces uno tiene que elegir solamente uno, o uno puede elegir uno, dos y tres, pero hay que ver, dependiendo obviamente de qué es lo que yo quiero presentar. Bueno, vamos a la segunda parte entonces. Vulnerabilidad. Pensemos en el ejemplo de acá. No sé, ahí si quieren imaginariamente o verbalmente decir alguna zona para que sea más fácil de situarlo. Pero pensemos qué personas, territorios activos están más expuestos o son más sensibles a los problemas de estrés hídrico. Los rurales. Sector rural. Sí. Quillota, que está en las paltas. Quillota. O sea, dado que dijiste Sí, individualicémoslo. sí, digo, es más fácil, ¿no? Como pensarlo ahí Sí. en... Sí, las comunidades Ya, más Quillota. cercanas. ¿Cuáles son las comunidades más Yo cercanas? diría la zona central de Chile en Es que lo general. mismo que el sector rural, pero son comunidades, porque el sector rural es amplio y hay veces que la ¿Ya? comunidad que está más, es como una parte de la comunidad rural. Ok. Bueno, yo quiero mencionar ahí El, el secano costero. eso mismo. Ok. Eso iba a decir, todo el sector
de Cordillera a la Costa es rural y las comunidades cercanas a la cordillera, a la costa, tienen, en general, el 90% tienen este problema. Yo A lo diría que largo de Chile, ¿eh? basado en los antecedentes que hay, por lo menos en los últimos 10 años, la zona central de Chile presenta estas características, independientemente de si sea solamente la zona rural o la zona más costera, es la ¿Y zona qué? central. Ok. Y ahora pensemos como en quizás actividades económicas. Yo, ¿Cuáles quis- están más expuestas? yo quisiera La agregar, pequeña ganadería. Pequeña ganadería. La agricultura. Quería mencionar en esta vulnerabilidad también, bueno, como que a lo mejor escapa el tema de en lo urbano, los que están cerca de la ribera de los esteros. Al concentrarse las lluvias se generan inundaciones y dentro del urbano igual generan cierto caos. yo también quisiera agregar el ecosistema del bosque esclerófilo, que igual es un ecosistema en sí mismo que está súper degradado por por lo mismo que estamos hablando. Creo que no lo escribí bien. Esclerófilo, Es claro. que es el bosque de la zona central. Ah, sí, sí, sí. Es de donde yo soy. Yo soy de Valparaíso, todo esto. Ok. ¿Qué más? Me quedé pensando con este, porque en realidad, si pensamos en el ejemplo que estábamos viendo antes, esto está más centrado con inundaciones, ¿o no? Pero puede ser por la concentración de las lluvias, pues hay inundaciones se generan porque ahora las lluvias están más concentradas, cae más agua en menos tiempo y los esteros no, a lo mejor o ya la intervención de los esteros no tiene la capacidad de captar esa agua de forma efectiva, no sé. Sí, pues de Ok. hecho de hecho la sequía hace que el manto vegetal se muera y por eso se impermeabiliza el suelo y ahí entra el agua y barre todo y se crean los aludes y todo eso. Claro, Hay una Ok. filtración. ¿Algo más en esta parte de vulnerabilidad? ¿Qué factores Yo creo pueden que el tema de limitar la o cuenca, fortalecer? ¿Mm? no tener un modelo hidrológico de estimación de cauces por cuenca. Yo también he escuchado de una pérdida significativa de la biodiversidad de varios territorios y también de problemas con las abejas y en algunos casos algunas aves migratorias. ¿Con abejas o ovejas? Abejas. Ya, por los servicios ecosistémicos. Polinización. Ok. En el chat, voy a leer el chat, permiso. A la higuera. Primera comunidad obligada. Ya, mira, qué interesante eso. Desplazamiento por escasez hídrica. O sea, ya migración. Jaime, perdón, una consulta. Para efectos de este ejercicio, es importante cuando uno menciona el nivel de impacto en un territorio. Yo soy del sur, soy de Puerto Montt. Eh, yo siento que como que de Coquimbo hacia la zona central, esta mega sequía ya es un hecho y como que prácticamente es poco probable que eso vaya a cambiar. Entonces, este ejercicio y estos fondos, cuando ya hay un nivel de certeza de que es poco probable que cambie, ¿cuán importante es que uno se aventure a que el impacto va a ser remediado o mitigado en una zona distinta? Pienso yo, la zona sur, centro-sur de Chile todavía no tiene los grandes efectos que tiene la zona central y centro-norte. Entonces, es importante que uno pudiese clarificar que esto va a apuntar a intentar una mitigación temprana porque ya tenemos la escoba en la zona centro-norte. No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 mira, las dos cosas. Por eso que yo les decía que el análisis tiene que ser actual y análisis futuro. Entonces, en la proyección actual, yo digo, bueno, si tengo menos lluvia, ¿cierto? Este es el contexto, ¿cierto? Tenemos menos lluvia, hay más sequía, hay más calor. Bueno, a lo mejor tengo que pensar en técnicas para reutilizar el agua, ¿cierto? O para, como decían acá, ¿cierto? Tecnología de recolección de agua lluvia.
o de reutilización de aguas grises. En fin, ahí uno puede empezar a decir, ok, ¿cuáles son las soluciones que yo necesito? Por ejemplo, ¿hace sentido tener un embalse si ya tengo menos lluvia? Quizás no, no sé. De nuevo, yo no soy experto en temas hídricos, no lo sé. Eh, pero uno se tiene que preguntar cuál es la solución considerando el contexto en el que yo estoy viviendo. Entonces, eso para la situación actual, digamos, centro del país, o norte, centro-norte. Pero ¿qué pasa bueno, qué pasa con la agricultura si actualmente ya no hay agua? ¿Qué es lo que van a hacer los agricultores? Probablemente ya lo están haciendo, se van a ir al sur, ¿cierto? Las viñas se están yendo al sur y a lo mejor se van a ir toda esta actividad económica hacia el sur y van a generar este mismo problema que ocurre en el centro, también va a ocurrir en el sur. Entonces, uno como que perfectamente se puede adelantar y decir, mira, para evitar que eso, alguien pone, migran o cambian de rubro, claro. Entonces, para evitar que pase eso, uno también puede plantear como, mira, actualmente a lo mejor en la zona sur todavía hay agua suficiente, pero uno igual puede empezar a tener algún tipo no sé, pues, de soluciones tempranas porque de nuevo, mi conocimiento, que es bien limitado, dice que a lo mejor en el sur, como tienen abundancia de agua en muchas partes, tampoco tienen como una gestión tan efectiva y a lo mejor se está desperdiciando parte del agua y podrían ser como utilizar de manera más eficiente los recursos. Eh, pero no se hace porque actualmente existe mucha. Pero ¿qué pasa cuando la sequía vaya hacia el sur? ¿Qué va a pasar cómo van a enfrentar esa situación? En fin, eh, todo eso es parte de distintos análisis que uno puede hacer. Entonces, es bien válida tu pregunta, Patricia. Vero. Bueno, al menos sobre la agricultura, yo creo que plantear esta problemática vendría siendo más conveniente enfocarlo hacia el pequeño agricultor, al que no tiene la capacidad de generar o de ser un gran empresario, ¿cierto? Porque lo que tú planteas igual se enfoca mucho más a quienes ya componen sociedades, que son empresas mucho más grandes, ¿cierto? Pero el pequeño agricultor es el que tiene el gran desafío de sostenerse a través del tiempo y ya como que la cadena alimenticia o la cadena climática, en este caso de los recursos naturales, no se lo está permitiendo. Entonces, hoy en día muchos agricultores no han desistido de seguir en el ejercicio de la actividad y muchos han perdido sus tierras, han perdido animales, ¿cierto? Y han optado por vender, incluso por eso ha aumentado también tanto la parcelación en algunos lugares, la planificación urbana en torno a la parcelación, porque ya se está como, se ha perdido la ilusión de mantener una actividad económica en base a la agricultura en muchos lugares de la zona central. Y están vendiendo sus terrenos, Y ¿no? están vendiendo sus terrenos el Mm. pequeño agricultor en verdad se empobreció y por eso también está ocurriendo esto de la migración tanto del campo a la ciudad las actividades de campo. Hay un desinterés de las personas de realizarlas justamente por esta misma problemática. De acuerdo. Gracias, Yo Vero. complementaría, haría un complemento a eso, porque en realidad de muchas décadas la pequeña agricultura o la familia campesina funciona cuando existe una buena articulación público-privada, en la que está colaborando INDAP con los prodesales, con los municipios. Cuando no existe esa articulación independiente del cambio climático, la pequeña agricultura no es capaz de sostenerse. Amanda, Yo tengo una estoy ahí pregunta. con la... ¿El activo cultural y de tradiciones se puede poner dentro de esto como algo que se ve vulnerado con las sequías, con todos estos cambios? Yo creo que sí. Se podría considerar porque obviamente si es que hay desplazamiento, por ejemplo, de industria por el tema de la sequía en la zona central hacia la zona sur, va a afectar en las tradiciones, en la cultura. Entonces yo creo que igual, no sé si se Sí, puede, ya, bacán. cabe dentro de los criterios o de cuando uno habla como de medios de vida
de las personas también incluye también su cultura, sus prácticas ancestrales, etcétera. Eso también se considera, por lo menos en este fondo. Paulina, Sí, yo quería mencionar algo sobre los factores que limitan la capacidad adaptativa. Yo por lo menos soy de la región del Ñuble, que somos una de las regiones más pobres, según la última CACEN, parece que la del 2022. Y uno de los factores limitantes que yo puedo observar en esta región, que era una región inicialmente forestal, éramos de hecho parte de la región del Biobío, y nos quedamos como con el patio trasero de la región del Biobío, con un nivel de erosión de suelo súper grande y con una deficiencia en servicios ecosistémicos que también es muy grande. Y acá, por ejemplo, uno de los factores que limitan, que es algo que cuando yo estaba en la U por ahí por el 2013 se hablaba, pero que no se implementaba, y que actualmente grandes empresas forestales están recién como tomando, que es como la administración del patrimonio a escala de paisaje. Y en eso entonces se hablaba de hacer, o sea, volver a traer todos estos servicios ecosistémicos, pero a escala de paisaje, por el nivel de fragmentación. Y eso es un factor limitante porque actualmente me parece que hay como un fondo del GEF que está impulsando la restauración a escala de paisaje porque se hacen restauraciones muy a nivel de piloto y no se hace esta conexión en el paisaje, tanto para los servicios ecosistémicos, para la fauna, y que tiene relación un poco con los mismos servicios ecosistémicos. Entonces, eso. gracias Paulina, sí, buen punto. Vi que alguien más tenía la mano levantada y parece que se arrepintió. Yo me Quizá había arrepentido, yo tenía la mano levantada y me Karen. había arrepentido, porque en Era realidad no yo, sé dónde pero ponerlo, pero es no. algo que me tocó ver en algún minuto, y es la poca, ¿cómo decirlo?, trazabilidad que existe de la población rural en la zona más alejada de, ¿ya? Porque ni siquiera sus propios municipios saben cuántos habitantes tienen en un pequeño asentamiento y si tienen o no tienen agua, o de dónde obtienen agua. ¿No? Entonces, no Sí, sé, no sé dónde es un iría buen eso, punto. pero Sí, 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 ¿no? O sea, yo creo que es un buen punto, sobre todo cuando después uno dice, ok, ¿quiénes son los beneficiarios de un potencial proyecto? te lo digo porque me tocó Y- hacer un levantamiento precisamente en la zona mm, costera de Ñuble, ¿ya? mm, Donde los pequeños pueblos, los más chiquititos, su municipio no tenía idea cuánta gente vivía ni las edades de la gente. sí, yo diría que es como una barrera también, quizás una vulnerabilidad, pero también una barrera, que es justamente lo que les propongo que veamos ahora. Eh, ¿Cuáles son barreras económicas, técnicas, institucionales, culturales que impiden abordar el problema? ¿Ustedes creen que hay, por ejemplo, una barrera eh, técnica para una potencial solución o una barrera económica? Eh, Amanda. Yo creo que la mayor barrera es cultural. Tenemos una falta de cultura ambiental y entendimiento de cómo funcionan los ecosistemas que yo creo que nos tiene así como sociedad, pero para mí es la barrera de la cultura ambiental o de la educación ambiental la que ensucia todo. Falta de educación ambiental, ¿ok? En las comunidades, en general en el país. No, en los Pero, políticos, yo creo que más es y en las personas que toman las decisiones, que cuando toman la decisión no son capaces de ver la interdependencia y por ende toman decisiones segregadas. Es como lo que hablábamos antes del desarrollo. Antiguamente se promovía el desarrollo como la panacea de la vida y hoy en día vemos que el desarrollo es lo que ha destruido todos los ecosistemas y la vida. Entonces yo creo que va por ahí. pero entonces la falta de educación es como de las autoridades, Sí, en mayor parte, que son los que toman decisiones, pues hoy en día de y de tomadores los... de decisiones. Exacto. Porque también de la población, pero si los tomadores de decisiones son capaces de tomar decisiones que generen políticas públicas, la población va cambiando su... Sí, porque a veces de repente las personas, la misma comunidad que se ve afectada, eh, sabe más que uno, porque ellos conocen mejor cómo eran los patrones del clima antes, cómo es ahora, o también saben que hay gente que se está, no sé, en este caso, en este ejemplo, se está robando el agua, por decirlo así, de alguna manera.
Y eso lo conocen bien. Veo muchas manitos levantadas, así que Patricio. Sí, yo siento que hay dos cosas importantes, que es la institucionalidad. Lamentablemente el tema de los recursos hídricos está en muchos ministerios, muchos servicios. Por lo tanto hace inviable una conversación entre un ministerio y otro muchas veces. Y lo otro que tiene que ver con la gobernanza, pues, a veces la, la, la poca disponibilidad que existe en el territorio también de pararse de tú a tú, de repente cuando hay un proyecto de inversión. em, por ahí creo que también hay un tema importante, gobernanza y la institucionalidad en términos de coordinación. Súper, gracias Patricio. Yo voy nombrando de izquierda a derecha, que es como aparecen acá. No sé si son Paulina. En la línea de lo que decía Patricio, el tema de la planificación territorial como integrada y descentralizada, porque en general, que lo que me ha tocado a mí ver durante el tiempo que he trabajado, es que muchas veces se toman las decisiones en Santiago y no se conoce realmente lo que han dicho los compañeros, que es como la realidad del territorio y cómo se organiza el territorio y cuál es el objetivo a nivel tanto de país como regional o comunal para adaptarse al cambio climático. Ok, ¿te interpreté bien ahí? ¿Te alcanza a ver o no? Quizás sea muy pequeño. Sí, es Ya, planificación territorial al final, sí. gracias. Carolina. Hola, buenas noches. Por mi parte, creo que lo que puede ayudar harto y más o menos lo que nosotros nos movemos es el tema de la educación socioambiental, dárselo pero a la comunidad, porque podemos planificar, podemos pensar grandes proyectos para varias partes, pero como funciona hoy, nos falta la conexión con el territorio y vincular a la gente. Nadie va a cuidar algo que no se siente identificado o de alguna manera lo representa. Creo que es fundamental. Entiendo la planificación y todo esto de las leyes, pero creo que es fundamental también que eso esté en una buena base. Y para que esta base exista, tenemos que incorporar a las personas. ¿Y cómo? Con educación socioambiental, porque nosotros somos parte de mirar como de la naturaleza de lejos. Creo que es lo que nos está pasando la cuenta. Así que eso aportaría yo. Gracias. Gracias, Carolina. Ahí lo puse como en realidad un ambiente habilitante, ¿cierto? Más que barrera a eso, estamos hablando de cómo eso podría ser algo propicio para... Absolutamente, sí. Veré en Ok, positivo. eso, muy bien. Joan. Claro, bueno, todo lo que han dicho lo veo muy cierto. También como el tema este de como la gente del sur, yo igual viví en el sur, y realmente impresionante como todo, ¿no? Mira la basura, la enterramos, y mira el árbol está podrido, lo botamos, como que no hay ni una conciencia de cómo funciona el, como una educación ecológica en ese sentido. Y también siento que hay como esta como entre comillas, incultura, ¿cachai? Porque, no sé, es la cultura del territorio y bueno, tendrá su valor también. Eh, pero toda esa ignorancia, de alguna forma, también se ve reflejada en los medios. Lo veo un poquito como una polémica que hubo hace unas semanas, como en el terminal de buses que querían hacer en San Bernardo y que la autoridad ambiental le exigió poner bosque en Miyawaki y todos, oh, y los jardines japoneses empezaron, no, y los jardines japoneses que están pidiendo. Y es un nivel de ignorancia en la discusión y todavía siguen con lo mismo. O sea, esto pasó hace más de un mes y en las editoriales de los diarios todavía se habla de los jardines japoneses. Entonces, el tema de la educación es un desafío bien grande, una barrera y también una condición habilitante y que es necesaria para que las cosas funcionen. Y para terminar y cerrar la idea, veo que hay una oportunidad también en asociar los proyectos de inversión a infraestructura verde, en el fondo. Como cualquier proyecto de inversión que invierta una parte de su capital, que va a ser marginal realmente, en infraestructura verde, es un potencial de crecimiento como que puede ser relativamente obligado, no sé de qué forma quizás poner facilidades tributarias, etcétera, qué sé yo, pero por ahí yo encuentro que hay una posibilidad muy grande, el Megapuerto San Antonio, que restaure la costa
10 kilómetros para el norte y 10 kilómetros para el sur, por darte un ejemplo. Y ellos van a invertir, bueno, qué sé yo, $2 millones en eso, cuando la inversión total van a ser casi 1.000. Entonces, no sé, creo que por ahí hay una oportunidad que no se está viendo. Gracias, Joan. Sí, súper buen punto. Lo incorporé aquí, lo de infraestructura verde, como una, cuando vayamos a la parte de solución. Antes de darle palabra a las personas que tengo allí, hay un tema que no ha salido todavía, que me sorprende que no lo hayan mencionado, quizás justo venía ahora, Yo pero creo. el tema legal, Eso era lo que iba a decir, el tema del derecho de agua. eso, ya, ok, adelante, Eso, dilo tú. sí. Para mí es una tremenda barrera que en Chile el agua sea un bien susceptible de transacción económica. El tema del derecho de aguas me parece, no sé cómo decirlo porque lo encuentro terrible, no encuentro la palabra. Como condición habilitante aprovecho de decir que en la agricultura en los últimos tiempos hemos visto el aumento del uso de tecnologías o de agriculturas que utilizan mejor el agua, eh, no sé, goteo o... Hemos visto, hay un proyecto aquí hacia Colina, creo, de unos chicos que están hicieron con Corfo, eh, producen, perdón, verduras que venden en los supermercados de la región metropolitana, con lo cual disminuyen el tema del transporte y utilizan, ¿cómo se llama? Plantaciones verticales con un sistema de peces abajo, entonces reutilizan el agua, tienen un sistema muy entretenido. Corfo lo financió hace un par de años. Entonces, ese tipo de proyectos están empezando a salir y disminuir, digamos, el transporte, ya no reparten a todo Chile, están en las afueras de Santiago y se centran en entregar a Santiago solamente. Gracias, Karen. Hay un tema, antes de dar la palabra de nuevo, hay un tema que no me consta porque no lo he estudiado a fondo, para ser bien honesto, pero entiendo, y aquí ustedes me van a corregir, que si los agricultores son más eficientes en el uso de agua, o hay agua que no están usando, dicho de otra manera, como que genera un incentivo perverso porque ellos como que amplían su territorio. Es como decir, ok, tengo más agua disponible, entonces voy a cosechar más hectáreas. Creo que es así. Entonces ahí como que el incentivo para ser más eficiente en el uso de agua como que en la práctica no funciona. Y eso es por una traba, por un problema de diseño regulatorio. En fin, pero le doy la palabra a Sara. Sí, hola a todas, a todos. Mira, dentro de las barreras, yo considero que hay una segmentación institucional, como que todos tratan de resolver el problema desde su cara, desde su arista, y faltan estas metas integrales. Y igual como en la NS, al final cada sector tiene sus metas y no siempre no conversan del todo. Y quizás más como dentro del ambiente habilitante, em, el fortalecer las capacidades de los equipos técnicos trae un montón de beneficios para convencer precisamente a los tomadores de decisiones, porque cuando tenéis un buen técnico, finalmente logra posicionar el tema y logra de alguna manera hacer que esté dentro de la agenda. A mí me toca trabajar mucho con municipios y lo vemos harto. En el fondo es como, si en este municipio, no sé, pues el drama es el agua, bueno, abordemos cambio climático desde agua y te aseguro que el alcalde y los concejales van a estar ahí detrás. Así que yo creo que es fundamental tener este como personaje, este actor intermedio que son los técnicos, porque tienen la facilidad para llegar tanto a la ciudadanía como a los directivos o los tomadores de decisiones. Y ahí yo siento que faltan muchas capacidades todavía. Gracias, Eso. Sara. Muy de acuerdo. Le voy a dar la palabra a Beatriz porque creo que Beatriz no ha hablado. Y después Vero y Juan, pero me gustaría pasar en los últimos minutos que quedan, me gustaría pasar acá a la última parte que vamos a proponer para este problema. Beatriz. Ya, gracias. Veo un tema de barrera económica que no ha sido mencionado, pero que podría
sobrepasarse o mejorarse con un trabajo público-privado. Trabajo mucho en el tema de llevar estas temáticas a la banca, a los seguros y al mundo de la inversión, y entonces siempre se ve como una sinergia, algo positivo, el potenciar fondos públicos privados para resolver estas temáticas. Y allí claramente un habilitante que ha surgido últimamente es que tengamos un lenguaje común para denominar qué tipos de proyectos pueden aportar a mitigación, adaptación gracias a la taxonomía de actividades económicas, ambientalmente económicas, porque ahí genera un diálogo o un lenguaje común para hablar el sector público y privado en cuanto a cómo canalizar esos recursos hacia ese tipo de proyectos. Entonces, cuando yo hablaba con los bancos porque faltaba financiamiento para adaptación, un tema era, es que ¿quién nos dice qué es adaptación? Y al existir esta taxonomía ya se sobrepasa una de esas barreras que había para canalizar recursos hacia este tipo de proyectos. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Beatriz, súper buen punto. Ahí lo puse dentro de las barreras y las condiciones habilitantes. Beru, Mira, sobre qué elementos podrían actuar como habilitadores para el cambio, yo creo que es como la institucionalidad a nivel nacional, en este caso regional, funcionan como verdaderas islas y pensamos que ciertas problemáticas que ciertas comunidades presentan solamente se dan en ese lugar y resulta que si hubiese desde la institucionalidad como un canal de información, em, que pudiese entrelazar a los diferentes territorios del país, podría haber un nexo mucho mayor en lo que respecta a la educación ambiental, como tomándolo de la mano de lo que comentó una compañera en algún momento. Entonces, saco este ejemplo porque yo también soy de la zona central y en algún momento estuve en la región de Magallanes. Y en la región de Magallanes hay una fuerza y una intención súper grande de parte de agricultores locales que trabajan con mucha precariedad ante las problemáticas que ellos presentan para generar agricultura local. Y a mí siempre me impactaba mucho que como que esas problemáticas que ellos estaban presentando fácilmente podrían accederla pudiendo estar en contacto con agricultores de otras regiones y eso no se daba desde la institucionalidad. Entonces ahí yo dije, cada lugar trabaja como una isla y eso también es una constante lucha que te puede desgastar mucho en el tiempo. muchas gracias, Beru. Le doy la palabra a Juan Jaime, Gracias, tocayo. Jaime. Mira, estoy viendo ahí en la Comuna de La Estrella un proyecto de una cooperativa que está haciendo una lavandería de lana de oveja y estamos con este problema del agua. Entonces, dos barreras que hemos visto es la permisología, que es terrible, y del déficit en la inversión pública para poder impulsar este tipo o para poder solucionar algo que tenga que ver con el acceso al agua. Y en condiciones que sean habilitantes, estamos explorando dos posibilidades. Una, las posibilidades tecnológicas. Estamos viendo con Freshwater y también con sistemas de cosecha de niebla, la posibilidad de poder tener otras fuentes de agua alternativas. Y también estamos buscando condiciones en capitales privados de financiamiento privado. Estos capitales privados, lo que estamos buscando son acuerdos para poder compartir los beneficios del proyecto y lograr financiamiento vía capitales de riesgo. Súper, súper buenos puntos. Bueno, nos quedan 3 minutos para llegar a la última parte. Lo que yo les quería decir, ya que estamos acá, es, en un proyecto, ¿cierto?, que nos imaginamos presentar, estos temas tienen que mencionarse. Pero un solo proyecto no va a solucionar todos estos problemas, obviamente. Pero sí puede entregar recomendaciones. Entonces la idea es que plantear un proyecto de una manera que diga, ok, con la información que voy a tener durante la implementación de este proyecto me va a entregar recomendaciones para solucionar esto, recomendaciones para solucionar esto, recomendaciones sobre
¿cuál debería ser como, no sé, un régimen jurídico óptimo para estos temas? En fin, eh, normalmente los proyectos incluyen, como les digo, estos temas, pero no, quizás a veces no son el core del proyecto, pero sí generan información útil. Esa es la idea. Ya, vamos a la última parte con los últimos minutos que nos quedan, pero ya no me acuerdo que Joan creo que ya algo había adelantado. Dijo, bueno, quizás un tipo de soluciones que podríamos pensar es infraestructura verde, ¿cierto? Hay diferentes tipos de infraestructura verde, va a depender mucho del tipo de intervención que uno está pensando. No sé si se le ocurren más. Y lo más importante acá es tener en cuenta esto, ¿cierto? Lo que vimos arriba. Si estos son los problemas y estos son problemas adicionales o consecuencias de estos problemas, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos plantear como solución? Paulina, Restauración a escala paisaje. ¿ok? ¿Quieres explayarte o solo el título? Sí, es que lo comenté Lo en comentaste las antes, otras sí, ¿verdad? intervenciones, que Sí, era más que nada tomar una visión mucho más integrada de los territorios y tener de súper acuerdo. claro qué es lo que se quiere restaurar, porque hay veces que uno apunta a todo y la verdad es que termina no resultando. Ok, muy válido el punto. Amanda, Ya, bueno, yo insisto con el tema de la cultura. Hay un estudio que dice que basta con que el 25% de la población adopte una creencia o un comportamiento para que éste comience a expandirse rápidamente. Entonces yo creo que enfocarse en un cambio de paradigma a nivel cultural, sensibilizando, bueno, se puede generar a nivel institucional. No es tan complejo tener una política que promueva un cambio de paradigma desde la cultura, va a hacer que finalmente eh, todas las personas tomadoras de decisión, también las personas pertenecientes a los territorios, tengan una visión más interdependiente y por ende puedan promover todas las cosas que se puedan proponer de ahora en adelante. Yo soy creo que es el camino como más fácil. sí, mira, en general todos no, no sé si todos, pero muchos proyectos que yo he visto incluyen temas culturales, incluyen como temas de educación, pero no son como el corazón, digamos, de la propuesta de proyecto. ¿Por qué? Y aquí no le quiero dar si es bueno o malo, pero el punto es, si tú tienes un proyecto que busca tener resultados, porque es lo que te piden los fondos, resultados en 5 años, es difícil como demostrar una metodología que te permita demostrar como eh, los resultados concretos de un enfoque que va más apunta como a un cambio más quizás de mediano o largo plazo, ¿cierto? Entonces, los temas de educación, si bien son importantes, es difícil como ver los resultados en el periodo de implementación del proyecto. Y ahí yo como que yo veo una dificultad. Juan, Sí, nosotros encontramos una solución que no la esperábamos, que era una alianza público-privada con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y fue una solución súper potente en lo que estamos buscando. perfecto. Joan, Eh, tengo dos puntos que son bien desafiantes. Uno, el primero, el más polémico quizás, como que también se habló un poco al principio, como los países que más contaminan son los que más plata ponen en el fondo verde o en distintos fondos. También quizás se podría hacer como que quizás la industria más contaminante asuman como la responsabilidad de lo que han hecho, sin empezar a jugarlo, así, apuntarlo con el dedo, porque finalmente la idea no es hacer una guerra, pero sí que como igual está pasando en algún sentido, pero todavía un poco lento. Y lo segundo es la valorización de los servicios ecosistémicos como contraparte a los proyectos extractivos. Como eh, si le dicen, ya, mira, el proyecto este de Tierra Rara va a generar tanto empleo y tanta plata. Y tú le decís, claro, pero nosotros vamos a perder todo esto. Ese desafío a mí me parece bien importante. y ahí en el fondo sería como compensación, ¿no? O sea, más allá de valorar, o sea, más allá de la compensación, que sí, es una parte, también es como el valor de conservar. Como, eh, Ok, hay ok. cosas que pierden En y si uno el,
una proyección de que, claro, tú ya vayas a pelar ese cerro, entonces toda la lluvia de ahí va a caer en este curso de agua y la inundación, etcétera. Sí, bueno, en general creo que conservar es más barato que compensar, pero en el reglamento de compensaciones del sistema de evaluación de impacto ambiental incluye ambas, pero la primera es como una restauración, por ejemplo, antes de conservar. Pero es súper interesante el punto. Paulina. Hola, hacer proyectos de desalinización. Por ejemplo, en Quillota está Aguas del Pacífico. Lo que busca es llevar agua del mar para verlas para fines industriales y quizá no sé si consumo todavía. Y otro también que funciona es economía circular. Por ejemplo, aguas de riles, usarlas para otras cosas, que eso ya lo hace en su planta de San Isidro, que en vez de verterla al río, se la traspasa a otra empresa. Entonces, ir buscando soluciones alternativas. Gracias, Paulina. Ahí Sí. lo que yo diría es, en los proyectos de las plantas desalinizadoras son muy demandantes de energía, obviamente. Entonces, lo que yo he visto que el Fondo Verde en algún momento ha financiado proyectos de plantas de desalinización, pero cuando la energía proviene de fuentes renovables y obviamente se mitigan todos los posibles impactos ambientales. Entonces, y era la otra cosa que quería decir, que se ha privilegiado más que actividades económicas, es consumo humano. Entonces se han financiado, por ejemplo, plantas desalinizadoras, pero para cuando en lugares donde es el consumo humano el principal como beneficiario. Y el enfoque, creo que en Chile por lo menos, de acuerdo a la ley, es como mixto, ¿cierto? Es como tener, si bien podemos tener plantas desalinizadoras, ojalá tengan un enfoque mixto que pueda servir tanto para actividades económicas como para llevar agua a las casas. Patricio. Sí, no, Voy a no tomar por dos dar la lata, comentarios y pero vamos cerrando porque estamos pasados a la sí, hora. sí, justamente no por dar la lata, pero igual acá en el sur de Chile tenemos problemas serios con el tema de sequía. En Chiloé, que ustedes creen que puede llover mucho, así es, pero también hay muchas zonas que no tienen sequía y hay camiones aljibe en Valdivia y así. Así que es un tema que ya está instalado. Algo que está como bien como de moda y no sé, pues es difícil como de explicar ahora, pero dentro de estos potenciales de soluciones están las soluciones basadas en naturaleza, que es también un temazo a abordar, que básicamente utilizar lo que sabemos que se produce a nivel de procesos naturales, llevarlos a lo urbano y a lo rural también, si es posible. Pero soluciones Sí. basadas en naturaleza, así se llama. Eso no. Sí, gracias Patricio. De hecho, está muy vinculado con infraestructura verde. No, creo que son conceptos parecidos, no iguales. Karen y Maribel, y ahí yo voy a cerrar con agradeciendo. Karen. Ya, yo retomando precisamente lo anterior, creo que a nivel legislativo tenemos que hacer reformas profundas y algunas un poco más específicas por rubros, por área, que también impliquen algunos temas impositivos. Como bien decía alguien por ahí, si la empresa que más contamina es la empresa que más impuestos tiene que pagar sobre algo que podemos, pero ese impuesto deberíamos poder utilizarlo exclusivamente en recuperar esa agua donde tiene faena, por ejemplo. Creo que a nivel legal nos falta mucho, mucho y ahí tenemos harto por hacer, harto mesa de trabajo para poder hacer incidencia. Gracias, Eso para Karen. mí es... Y lo que decías tú, perdón, para Sí. agregarte de los proyectos de desalinización, efectivamente en La Serena hay un proyecto en este minuto andando que está re bueno, que están desalinizando para la minería, pero la mitad funcionan con energía eólica, ¿ya? Y además la mitad de su agua desalinizada se va a quedar para el consumo humano en la ciudad de La Serena. Perfecto. Gracias, Karen. O sea, ya algo Ahí, hacemos. sí, no, está súper bien. Yo creo que el tema de cambio regulatorio es clave, es súper importante, pero eso nos lleva a otro camino, que es distinto de lo que estamos buscando acá, que es como un proyecto de inversión. Entonces, ahí uno como que en el fondo cuando uno va analizando estos temas se da cuenta, ¿sabéis qué? Esto lo puedo solucionar con un proyecto de inversión
Y esto otro, que es un tema igual de importante, para esto necesitamos ir por el camino regulatorio. Maribel. Em, por ejemplo, para verlo como un proyecto de inversión, pensaba que, por ejemplo, hay cuotas de agua que la DGA maneja, en este caso, en donde se sacan partes, por ejemplo, cuando no hay utilización, o muchas veces las personas no, no están haciendo un uso correcto de esas cuotas. Imagino que podría generarse como a través de levantar un proyecto, el que desde la figura del cambio climático se incentive que esas cuotas que, por ejemplo, están siendo perdidas, tengan un uso ya sea para quien tenga la cuota y también para que se le pueda distribuir a las poblaciones o en este caso los sectores que estén teniendo como los efectos de la falta de agua y que se puedan como reutilizar en este caso. Así como se habla de reutilizar el agua, también reutilizar esas cuotas. Ahora, también sé que, por ejemplo, en el caso de Petorca, cuando pasaba eso, muchas veces las empresas la vendían a las mismas municipalidades y ellos eran los que gestionaban los camiones de aljibes con esas cuotas de agua. Pienso que un proyecto que como que entiende esa problemática y lo lleve como al siguiente nivel asociado al cambio climático podría ser una buena respuesta. Sin embargo, eso me lleva a preguntarte, Jaime, es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos fondos respecto a las fiscalizaciones o a lo legal, a la materia legal? Porque, por ejemplo, por mi tesis tuve que investigar sobre la ley de cambio climático y salía que el Fondo Verde, Chile postuló al Fondo Verde para poder generar el proyecto y, sin embargo, en lo que es la fiscalización o cómo articular las diferentes como como partes que se necesitan que se articulen, eso quedó muy débil. Y es lo que actualmente, hoy en día, muchas veces hace que, por ejemplo, municipalidades que teniendo las posibles condiciones, quizás no lo estén llevando a cabo. Entonces, esa también es una pregunta. Sí. Bueno, es difícil de responder eso último. Yo, efectivamente, yo creo que la ley marco de cambio climático es muy vanguardista, si se quiere. Establece varias como obligaciones para los gobiernos regionales, para las municipalidades, pero claramente siempre faltan recursos, siempre faltan desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capacidades. eh, y nosotros de alguna manera, y de hecho con recursos como de asistencia técnica del Fondo Verde, financiamos un diplomado para funcionarios públicos, se inscribieron cerca de 500, 600 personas. Hemos estado haciendo esfuerzos, pero claro, todos los esfuerzos frente a un desafío tan grande son insuficientes y tenemos que seguir fortaleciendo esas capacidades, que creo que alguien mencionó también ese tema de cómo fortalecer las capacidades también puede generar un cambio significativo. Yo creo que primero voy a terminar acá, voy a dejar de compartir, pero yo creo que el ejercicio estuvo súper bueno para ir viendo cómo uno va conectando, ¿cierto?, desde la problemática climática, identificando cuáles son temas climáticos, amenazas climáticas que queremos abordar, separándolas o tratando de separarlas hasta donde sea posible de otros temas que son relacionados, que están más relacionados con cómo nos organizamos como sociedad, de qué cosas, no sé, por acá por ejemplo está el uso irracional y desmedido del agua, en fin, que son temas que están totalmente vinculados con problemáticas climáticas. Después vimos la vulnerabilidad, ¿cierto? De cuáles son las personas, territorios que son más vulnerables, por qué son más vulnerables que otros. Vimos cuáles son las barreras, cuáles son ambientes habilitantes. Todo esto normalmente es parte de un proyecto, pero uno tiene que ser como bien centrado en decir, ok, esta es la problemática principal que yo voy a abordar y voy construyendo mi línea argumentativa en base a eso. Simplemente termino acá. Les quiero agradecer a todos por habernos acompañado estos 3 días desde la semana pasada y de verdad espero que haya sido útil para usted este curso y nada, muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias a ti, estuvo ti, Jaime, buenísimo. por haber propuesto este curso también, por haberlo diseñado, por haber
bueno, presentado, dedicado este tiempo a estas 3 sesiones. Sin duda un tema que es muy interesante para todos, y con el ejercicio final también queda más claro la necesidad de hilar fino para poder quizá identificar mejor el problema, proponer buenos proyectos, así que te agradecemos. Paso el aviso, como es la última sesión, de que recordarles que todas estas clases quedan grabadas, que quedan disponibles en la página web de la Universidad de la U Socioambiental, y que también les enviaremos una evaluación a las personas inscritas que se inscribieron para poder también ahí generar una retroalimentación para futuras veces y así poder ir mejorando este proyecto. eh, Eso. Muchas gracias, Jaime. Creo que Karen tiene alguna duda, Sí, pero yo quería, no, una última cosa. Yo, si mal no recuerdo, en la primera clase, Jaime, comentaste que era importante hablar o educar a nivel organizaciones sin fines de lucro y funcionarios a nivel gobierno. Dijiste, hablaste algo así, que sería bueno entrar por ahí. En realidad, quería comentarles que me gustaría comunicarme con ustedes. ¿Cómo lo hago? Yo soy parte del CORESOC de la región metropolitana. Eh, a ver si podemos hacer algo ahí y cómo me comunico con ustedes, a ver qué iniciativa podemos plantear, porque creo que es súper importante, porque efectivamente nadie tiene idea cómo formular un proyecto ambiental, ni en el CORESOC, ni en el CORE, ni en el GORE, ni en el CORE. Sí, no sé si la pregunta es para mí o para Cristóbal, pero yo feliz, mi contacto está ahí. Si quieres tú puedes, voy a dejar mi correo acá, voy a dejar mi correo personal. Eh, y ahí me pueden contactar, y ahí podemos seguir conversando. Así Súper, muchas que gracias. gracias, Karen. muchas gracias. Entonces damos Vale, por finalizado que estén muy este bien. curso. Que tengan una buena noche. Buenas noches, chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, Gracias. muchas Chao, gracias. gracias.